Tengo una noticia para contarte, Ma. A ver qué. Estamos en Chiloé. ¡Oh, sí! Después me vas a contar las leyendas. Yo lo único que te digo es que te cuides del trauco. Pobrecito, recién acabaste de leer ahí que Bueno. le hace mala fama. Mira qué lindo que está este cuadro, que tiene todos los dibujitos de las iglesias, porque la isla de Chiloé cuenta con la mayor cantidad de iglesias de madera. Ahí va, A ver. Qué cosa más rica. Estamos entrando al centro de Ancud y me parece que acá va a estar más complicado el tránsito. Bien, este es el fuerte. ¿Llegamos acá a dónde? Al fuerte de Ancud, San Antonio. Acá llegamos al mirador Arena Gruesa. Empezamos soñando con viajar sin parar. Hoy el motorhome nos lleva a explorar montañas, caminos, el mar y el sol. Vivimos la vida con todo el corazón, juntos a la par, historias que contar, ruedas que nos llevan donde queremos llegar. El motor de los sueños, un viaje sin final. 30 años juntos, la aventura es real. En el video anterior te mostramos cómo fue nuestro cruce por el canal de Chacao. Hoy finalmente llegamos a la mítica isla de Chiloé. El embarcadero de Pargua es la puerta de enlace entre el continente y el archipiélago de Chiloé. Aquí el movimiento nunca se detiene. Ferries van y vienen sin descanso, transportando viajeros, autos y camiones entre ambos lados del canal. Nosotros hicimos la fila y en menos de 10 minutos ya estábamos estacionados dentro del ferry. Sin perder el tiempo, la embarcación comenzó a moverse y nos adentramos en el canal de Chacao, dejándonos llevar por la corriente y la inmensidad del paisaje. Luego de unos minutos de navegación, al otro lado del canal apareció Chiloé, con su inconfundible silueta verde y montañosa. Finalmente, estamos aquí. Tengo una noticia para contarte, Ma. A ver qué. Estamos en Chiloé. ¡Vamos! ¡Sí! Ahora vamos a investigar Chiloé, que es la primera vez que vinimos para acá. ¿Ves que ahí nos vamos a meter de nuevo a la fila para...? Ese van a Ancud, a la otra isla de ahí. Sí, bueno, tratemos de conocer de alguna isla, ¿viste? Sí, no, pero podemos seguir nosotros derecho, no necesariamente subirnos. Bueno. Llegar a la plaza. Sí. Mira qué lindo. El tema es que no puedo ir muy rápido. Bueno, vamos a buscar un lugar amplio. Así paramos, los perros bajan. Mira, acá hay un pueblito, ahí donde la iglesia, por ejemplo, Sí. ¿ves? Vamos a ir a la iglesia y ahí Sí. que bajan. Pero Sí. tampoco hay mucho tránsito, así que... Sí, estás tranquilo. Esta es la zona artesanal, Ajá. Chacao, Ancud, Castro. ¿Qué hora es? Son las 6:15. Y si querés podemos preparar unos mates o café con leche. Sí, no estaría mal. No te voy a hacer una onza alemana, pero un café con leche bien argento con una galletita. Sí, podría ser. Sí, ¿no? A ver acá, ¿en qué sentido es la plaza? Mirá qué bonita la capellita. Pare. ¿Para qué lado? No Yo entiendo. creo que es para allá, para la derecha. Esta camioneta está también para allá. ¿Vos qué opinás, Moto Méndez? ¿Era un trencito ahí? Hemos llegado a Chiloé y acá estamos en un paseo que se llama Feria Chacao y dice que Chiloé es el archipiélago mítico. La mitología y leyendas del archipiélago de Chiloé es una de sus manifestaciones más conocidas en Chile. Incluso en el extranjero, en Argentina también se conocen las historias de Chiloé, pero al mismo tiempo han sido estereotipadas por el comercio y la deformación de la cultura chilota, como folclorismo, charlatanería e incluso chabacanería obscena, siendo el ejemplo más triste el caso del trauco,
del que hablábamos hoy, del que te tenías que cuidar. Este ser mítico era originalmente un espíritu elemental que existía en el bosque pristino, pero los comerciales turísticos lo vendieron como un fauno embaucador de doncellas, siendo en la actualidad un triste símbolo fálico, provocador de chiste burdo, de doble sentido y la risotada tonta y fácil, ¿sí? En cambio, el mito y la leyenda originaria de Chiloé tiene una génesis milenaria ligada a la cosmovisión de la gran nación mapuche, de la cual Chiloé era la isla más austral, poblada por una rama de ese pueblo denominada Huilche, gente o ser humano del sur. Dentro de las comunidades mapuches, los lafcanches, gente que habitaba la costa oceánica o litoral, desarrollaron una cosmovisión y cosmogonía muy rica asociada a los seres elementales que rodeaban el microcosmos marino. Y allí surgieron los mitos como la pincoya, o espíritu de la fertilidad marina, el caleuche, o barca mágica que llevaba el espíritu de los difuntos hacia donde el sol moría en el horizonte, el millalobo, o espíritu masculino del mar, todos relacionados a la vida mar-tierra, para posteriormente sincretizarse, especialmente en los siglos XVIII y XIX, con el culto cristiano católico. Para ubicarnos un poco geográficamente, lo que se ve allá enfrente, eso de ahí, es el continente, o sea, eso es Sudamérica. Nosotros ahora estamos en la isla. ¿Cómo se llama esta isla? Esta es la isla de Chiloé, El gran archipiélago de Chile. Después me vas a contar las leyendas. Yo lo único que te digo es que te cuides del trauco. Pobrecito, recién acabaste de leer ahí que bueno, le hace mala fama. Le hicieron mala fama, pero hay que cuidarse lo mismo. Por algo se hizo la mala fama. Dice que es un enano, que mide como 80 centímetros, que feo. Pero ahí según eso decía que era un espíritu mitológico. Claro, por eso le hicieron mala fama de que era un enano horrible. Y acá tenemos a la Fiura, hija y esposa del Trauco, que se caracteriza por su fealdad y maldad. Ay, pobrecita. Se divierte coqueteando con los hombres solteros que deambulan por su hábitat, o sea, las proximidades de los bosques y los pantanos. Oh, ¡tadán! ¡Tadán! Qué cosa fea esta, el basilisco. Dice, criatura mitad gallo y mitad culebra. Nace de un pequeño y particular huevo colocado por un gallo. Absorbe el aliento y succiona la saliva de los que duermen en la casa que él habita, causando males y hasta la muerte. Bueno, acá estamos caminando por el pueblo, por la plaza de Chacao. Mirá con qué nos encontramos. Unos cañones. Y algo deben representar. Están apuntando justo a la ruta por donde llegamos. Es verdad. Nosotros vinimos por esa ruta, por ahí. Y ahora vamos a ir a conocer esa iglesia. Hay una fecha. ¿Viste en la bandera? Dice 1567. ¿Habrá sido la fecha de fundación de acá de Chacao? Y acordate que Osorno fue fundada en 1558. No. ¿1500? 58. 1588. Bueno, ya nos hicimos bollo con la fecha. Muy bonita la plaza. Ahí está la iglesia. De este otro lado está la municipalidad. Información turística está en la esquina. Y la información turística está en la esquina. Vamos a entrar a conocer la parroquia San Antonio de Chacao. Los sábados a la tarde hay misa. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué suave la alfombra.
Mira qué lindo que está este cuadro, que tiene todos los dibujitos de las iglesias, porque la isla de Chiloé cuenta con la mayor cantidad de iglesias de madera del mundo. Y entonces acá este cuadro tiene todos los dibujitos, mirá qué bonitas que son. Y justamente tiene acá el título, Iglesias de madera al fin del mundo, Isla de Chiloé, región de los lagos. O sea, y cada una de esas iglesias está en ese lugar. Sí, claro. Quilquico, O sea, todas estas San Juan de Catmo, casi 120 iglesias. Talcan, San José de Tranqui. No, para mí se llaman así. Ah, no es el... No o es será la ciudad. Para mí debe ser Chacao. eso. Ah, esta es. Esta ¿Ves? es Chacao. La de Chacao está ahí. Ahí está. A ver, por el brillo no se nota mucho. Sí. A ver si ponemos así. Ahí está, perfecto. Entonces, ¿ves? Los nombres que están ahí abajo. Son de las poblaciones donde están. Exactamente. Esta, por ejemplo, Sí. está en Teupa, Sí. Calén. Bueno, y estas casi Solinac. 120 iglesias de madera históricas, se encuentran distribuidas por todo el archipiélago de Chiloé. Que acá hay un plano que es Sí. donde están todas. Claro, y aparte muchas de ellas son monumentos nacionales. Pero acá están las iglesias de Chiloé. Sí. Y acá están los lugares, ¿ves? Ujú. Por ejemplo, si buscas la iglesia verde Nercón, ¿Con N empieza? con N, Nercón. No, está Nal. Ah, no están ordenadas alfabéticamente. O bueno, alguna vez que hay... Degan, había visto una que decía Degan. Zona de seguridad tsunami. Hace rato que no veíamos el cartelito de Sí. calle de evacuación. Bueno, el terremoto y tsunami de 1960 también fue alcanzado la isla de Chiloé. Sí. Hoy vinimos a comer a este restaurante que está enfrente de la playa. Ahí viene mami. Y ahí vamos a pasar la noche. Así que, pero vamos a aprovechar de comer acá. Todavía no llegó nadie, así que estamos aprovechando de que estamos solos y disfrutando del fueguito que está muy calentito. Fogón Restaurante Caulín. La carta y vamos a comer ostras. Y mientras esperamos, va a seguir completando el diario de viaje al lado del fueguito. Sí. Ajá. Ahí lo fue. Ok. Bien. Ahí va, A ver. Qué cosa más rica. Y el pancito. Qué bueno que es ¿Qué? esto. Bien, menos mal que elegí esto, ¿eh? Ya, ya voy a ¿Querés ensalada. probar? No, no sé lo que es. Sí, voy a probar. Voy a probar.
Nada, tremendo. No, así quedaron, todas vacías. Cosa deliciosa las ostras. La verdad que si vienen por acá es sumamente recomendable comer las ostras con limón, pan y manteca, que tampoco quedó nada. ¡Qué hermosa mañana, por favor! Allá anda Eri caminando. Están los cisnes. Cisnes de cuello negro. Bueno, si edito la parte del video donde hay muchos cisnes, seguro que va la obra de El cisne de Camille Saint-Saëns. La música, ¿no? ¿Qué te pasa a vos? ¿No te quieres ir? ¿La mañosa? Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Mirá qué lindo mapa que encontramos más. Muy lindo está. Vinimos por acá hasta Pargua. Sí, El Pargua, cruzamos el canal de Chacao en el ferry ese. exacto. Cerca, Media hora más o menos. Media hora Sí. habíamos tardado. Llegamos a Chacao. Después de Chacao vinimos por acá. Hicimos esta ruta Sí, por la W129 y llegamos a Caulín. sí. Dormimos acá en este hermoso lugar. Y ahora la idea es seguir por esta ruta, por la W160, Ujú. para llegar hasta ¿cómo era el lugar este? Ya me olvidé. Ah, donde está el Fuerte San Antonio, el Fuerte San Exacto. Carlos. Exacto. Ancud. Ancud, hasta llegar a Ancud. Sí. Y bueno, así que ahora vamos a ir y vamos a pasar por acá. Y dice que el Pugueñún, senderos de Pugueñún, Sí. Piuluco, y después hay senderitos como para llegar a la playa. Así que bueno, la idea de hacer esta ruta es no ir por las 5, porque por todas las 5 se mueve toda la producción. Recién encontraríamos acá, Claro. en el río Quempillén. Sí. Así que bueno, vamos a ir a conocer toda esta zona y vamos a ver dónde nos agarra el mediodía. Y a la vuelta, tal vez es venir por acá, por Manaos, cuando Ujú. vengamos Recién, si ves este mapa chiquitito que hay acá, recién nosotros estamos acá, no avanzamos nada. No, no, no. Porque desde acá hasta el final de la isla son 180 kilómetros. Exacto, Y de creo norte que a sur. apenas hicimos 20. Pero bueno, así Bueno, que recién llegamos. nos tomaremos esto con calma. Sí, Así que vamos a seguir paseando. hermoso mapa. Bueno, vamos a llamar a los perros y nos vamos. Dale. Y ahí queda Brica mirando a su enamorado de verano por la ventana. Sí. Y nos vamos. Chao, decile a tu enamorado. Ahí está. Es que el amor de verano es solamente el amor de verano. Sí, Brica, ¿qué se le va a hacer, mi amor? Chao. Acá estamos frente a otra de las iglesias de Chiloé. La cantidad de tejuelas que tiene, Sí, las tejuelitas de madera. muy lindas, muy bien cuidado. Qué trabajo de carpintería que tiene esto. Sí, porque las tejuelitas, este tipo de tejuelitas que se ven, son muy propias de acá de Chiloé y de varios lugares de Chile. Que es un trabajo artesanal que viene de generación en generación por muchísimos años. Así es que, y aparte las tejuelitas han sobrevivido
a los inviernos tremendamente fríos que tienen aquí, a la lluvia, a la salinidad. Y así todo duran cantidad de años, ¿no es cierto? Y bajo estas tejuelitas pasaron muchas personas, celebraciones, cosas lindas, cosas feas. Así es que es muy probable que las tejuelitas de Chiloé cuenten muchas historias. Y acá al lado de la iglesia de Caulín hay un cementerio. Muy lindo y tranquilo el lugar. Que encontramos otra iglesia. Esta se llama Nuestra Señora de Lourdes. Y por acá están haciendo el nuevo asfalto. Y ahí se llama Sato La Montaña. Chile avanza. Están por asfaltar la ruta esta que va por la costa. La W187 era, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, pero... Ahora te confirmo porque no me acuerdo. Pero ahí te hace señal de que avances. Entonces no te confirmo nada. Río Pihuío, algo así. Qué difícil que son algunos nombres de pronunciar. Bueno, entonces ya tenemos asfalto acá. Y ya llegamos nuevamente al asfalto. Comunidad Cuyul Cuyul. Árbol de agua. Ya tenemos asfalto, o sea, era un tramito. pequeño tramo, no sé. Sí, y lo están asfaltando. Y lo están asfaltando. Deben ser 6 kilómetros, 7 kilómetros. Ahora vamos a encontrarnos con el kilómetro 0 y enganchar nuevamente la ruta 5, la Panamericana. Así que, y por acá a la derecha, vamos a ir a Ancud. Mirá qué lindo cómo se ve el Pacífico. Estamos a 7 kilómetros de Ancud. Se ve el Pacífico espectacular. Y allá al fondo ya se ve parte de la ciudad de Ancud, la parte industrial. Muy bello. Pacífico frente a ustedes. Qué linda las rutas. Muy bueno. Esta es la Panamericana, así que por acá se mueve todo el comercio de Chiloé hacia lo que sería el continente. No me canso de ver el Pacífico ahí tan cerquita, ¿no? Y que la ruta vaya tan próxima y allá en el fondo se ven un montón de islas. Qué bonito.
estamos a nada del mar. 30 metros. Sí. Qué cantidad de gaviotas que hay por allá. Por acá deben estar las pesqueras. Ah, tanto camión, sí, seguro. Mirá. Por eso están acá dando vuelta y vuelta a ver qué pueden picotear. Todo. Puente Pudeto. ¿O Pudeto o no Pudeto? Mirá vos, así que había sido un puente. ¿Te acordás cuando cruzamos ese puente que de este lado a la derecha quedaba Mississippi? Sí, Donde comiste tu cangrejo. tal cual. Parece Es muy este, parecido ¿no? ese puente a este, ¿eh? Recontra Este es parecido. mucho más largo. Sí. Hombre. Estamos pasando arriba del Pacífico, o sea, un canal, pero arriba del Pacífico. Sí. Porque en el GPS me marca que dice Océano Pacífico. Sí, porque de hecho cuando lo habíamos visto pensamos que esto se cruzaba en transbordador, en ferry. Tenés bueno, razón. pero después vimos que no, que No, era no, un que puente. es un puente. Sí. Bien, acá tenemos que ir hacia la derecha. Hacia la izquierda nos iríamos a Castro. Después vamos a tener que salir y pasar por ahí. Sí. Por ahora, take the right. Bien. Estamos entrando a la ciudad. Su velocidad, tenés un detector de velocidad ahí. Su velocidad. Muy re bien. A ver, No, no está funcionando. no está funcionando. Pero vamos bien. Igual voy. Sí, Muy a tranqui. 30, tranqui. Buenísimo. Palta. Precaución. 3.000 pesos. El kilo. El kilo, ¿cachai? 3.000 pesos el kilo de El palta, kilo. loco, no puede ser. Hay que comprar palta. Sí, Vamos a desayunar con paltita. sí, totalmente. El Club de Leones. Fuerte Agüí. Ah, bueno, no hay dos fuertes. No hay dos. No, el fuerte decía 41 kilómetros. Ah, ese es otro. Sí. ¿Olor a qué? ¿Qué sentís? ¿Olor a? A chile. Ah. A fruto de mar. No, eso no me gusta. No, es el olor de la es el- madera, el olor de las casas, Es el olor de las maderas. de la cocina a leña. Es. Eso es. Interesantes las construcciones. Todo es con maderitas, tejitas, tejuelas. Las casas han quedado recontra abajo ahí. Bueno, estamos entrando al centro de Ancud y me parece que acá va a estar más complicado el tránsito. Así que hay que ir con mucha tranquilidad. Dice Feria Municipal de Ancud. ¿Eso Claro. será lo que habíamos visto en el mercado municipal? Sí, el mercado municipal es acá a la vueltita. Sí. Ah. ¿Y a qué hora llegamos al final? 11:50. Al mediodía. Mirá, ahí está el Trauco. ¡Ah! No, qué miedo. Vamos a leer la historia. Bien, este es el fuerte. ¿Llegamos acá a dónde? Al fuerte de Ancud, San Antonio. Al fuerte de San Antonio. Ahí se ven los cañones del fuerte de San Antonio. El día está re lindo. Si bien se ve gente
Con un poco campera. abrigada, ¿no? Con campera. Nosotros estamos en remera. Pero La bueno, verdad vamos a que subir ahí arriba y capaz que ahí Sí. arriba hace frío. puede ser. Bueno, pero no está feo el día. Está muy hermoso. Por eso una de las mejores épocas para venir a Chiloé se dice que es en el verano. Y si bien llueve todo el año, de hecho esta mañana amaneció y estaba lloviznando, si bien llueve todo el año, bueno, las menores precipitaciones. Son en esta época. Exacto. Apuntaban para el Pacífico, para Sí. aquella entrada y para esta entrada. Hay 2 para acá y 4 para allá. Qué loco, ¿eh? Lindo. Vamos a subir, no sé si la flaca va a querer subir. A ver. ¿Pero estás seguro? ¿Es la playa de arena gruesa? Para mí sí, porque se ve arena gruesa ahí abajo. No, no seas así. A ver, ya te Fíjate, digo. me haces caminar al perro. Pero yo te estoy siguiendo a vos, por eso te estoy No, yo diciendo. estoy siguiendo a la perra tira para adelante, mirá cómo está. Oh, Mira, porque ella acá quiere ir estamos para en allá. el puente de San Antonio. Bueno, vinimos por ahí por todo un senderito. Bajamos por acá. Acá ya lo último soltamos a los perros. Y fueron, A olfatear, como siempre. sí, a investigar. Bueno, Qué lindas las rocas, mirá por allá, pa. Vamos a ver. ¿Lo ves allá, las cuevas? sí. Vamos a ver. ¿Querés? No querés ir. ¿Por qué? No, Vamos. al agua no, al agua no. Yarik, Yarik, al agua no. Yarik, 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 Yarik. Yarik, al agua no. Qué hijo de su Esta madrina. parte, prueba el agua, viste que él hace buceo. Vení, vamos. Y la otra, no se mete nunca, pero ahora dice, me voy a bañar. En agua salada. Sí, qué buena que está esta agua. No me gusta el agua dulce. Ay, no. Qué horrible. Ah, sabor. dale, después van a tener un olor. Ahora sí que van a tener olor a cholga. Ay, qué difícil. Vamos. Vení, dale. Vení vos que me tenés que llevar para arriba. Vení, vení que nos vamos. Acá llegamos al mirador Arena Gruesa. Tiene un montón de espacio. Así que vamos a caminar un ratito por acá y además... Ajá. Mira qué linda la playa. Ah, ya también hay otro motorhome. Tiene ahí para caminar, está la playa, mirá. Qué lindo circuito. Sí, aquellos departamentos. Acá lo que tiene que estar bueno es que los perritos pueden andar por el centro. Sí, Y va
Vaya a ser dónde estarán. Están acá atrás. ¿Eh? Están ahí atrás. Vení por acá. Ahí voy. Qué lindo lugar este. No tengo pelo parado, parezco un sol. Sos mi sol. O al menos sos mi sol. Bueno, ¿vamos a cocinar? Vamos a cocinar, a hacer unos bifecitos Sí. con puré. De calabaza y papa. Bien, ¿Qué te parece? excelente, Bueno. excelente. Muy Lindo está, ¿eh? Lindo. Un poco fresquito, pero agradable, No está súper fresco, agradable. está... Corre una brisita, mirá. Bueno, vos podés tener el termostato también medio Y sí, corrido. Yo estoy bárbaro. le vengo de 42 grados, ¿viste? Sorry. Se esconde el sol y ya tengo frío. Me voy a poner el poncho. Ma, ¿cuál es el menú de hoy? Puré de zapallo con papas y chuleta de cerdo. ¿Qué tal, Bien ahí, suena bien, ¿eh? Con ajo, morrón. Ahora vamos a hacer el puré. Eso vas a poner a hervir ahora. Ahora. Vamos a hacer el puré, voy a hacer las chuletas. Eso se hace rápido. Ok. Ancud nos ha sorprendido con su historia, su cultura y sus paisajes increíbles. Y todavía nos queda mucho por recorrer, no solo aquí, sino en toda la mágica isla de Chiloé. Así es que no se pierdan lo que viene. Y si aún no lo hicieron, suscríbete al canal, activa la campanita y seguinos en nuestras redes para seguir viajando juntos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo destino, porque viajar es vivir. Un viaje sin final, 30 años juntos, la aventura es real. Juntos a la par, historias que contar, ruedas que nos llevan donde queremos.